Gloria a Dios. Siéntese un momentito. Estamos contentos una vez más de estar en casa. Si ustedes escucharon algún grito bien fuerte, fue que me inyectaron. El hermano Gerardo sabe a qué yo me refiero. Digo, él no estaba esta vez, pero él sabe cómo grita un hombre cuando le inyectan. Aleluya, pero gracias al Señor nos pudimos tratar después de ese. La mayoría no lo sabían, pero yo tuve un accidente, me caí de una escalera de cabeza. Me tuve al ir una vez más, pero el Señor es bueno. Y mientras andemos en sus caminos, somos inmortales, recuerde. Ahora no se salga del camino, ese es el peligro. Mientras estemos en el camino, mire mi hermano, nos podemos caer de donde nos caigamos y el Señor nos va a guardar. Porque su gracia es mayor que cualquier error. Su gracia es mayor hasta que una escalera resbalando, su gracia es mayor. Amén. Así es que estamos contentos una vez más de estar aquí. Quiero que por favor busquen su Biblia, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Me alegro ver hermanos que se están reintegrando, aunque se reintegraron la semana pasada, pero el que estaba afuera era yo, ¿verdad? Mateo capítulo 28. Y vamos a hablar, con la ayuda de Dios, del tema la suprema autoridad de Jesús. Mi meta en esta mañana es probar algunos de esos puntos que como cristianos necesitamos manejar. Entender que Jesucristo realmente es el Señor. Porque a veces cuando conocemos mucho una frase, corremos el riesgo de no tomarla muy en serio. ¿Entendemos eso? No la tomamos muy en serio o no profundizamos en lo que decimos. Él es el Señor. Vamos a la palabra del Señor. Busque el versículo 18, del 18 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice cada corazón, bendice cada vida que ahora entre en contacto con esta palabra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y cuando hablamos del tema suprema autoridad, muchos de nosotros tal vez seamos como los niños, que usted le dice una palabra e inmediatamente le llega una imagen a la mente. Por ejemplo, si yo digo la palabra carro, usted pensaría en el carro que más le guste. Carro le llega a la mente. Cuando hablamos de la palabra suprema autoridad o de la frase suprema autoridad de Jesús, tal vez nos llegue a la mente un presidente de una nación poderosa, o nos llegue a la mente el Congreso de los Estados Unidos,
o nos llega a la mente hombres como Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg, que tienen aparentemente todo el dinero del mundo más 20 pesos para hacer lo que ellos quieran. Pero Jesús, en este versículo, les dice a sus discípulos, antes de ascender, toda potestad, en la Biblia de las Américas dice, toda autoridad me es dada. Vamos a hacer un pequeño contexto para sumergirlo en el texto. Jesús había muerto. Jesús fue crucificado. Murió como un criminal fuera de la ciudad de Jerusalén. Lo mataron en medio de 2 ladrones. Lo avergonzaron, lo abofetearon, lo escupieron. Murió en debilidad. Nadie hubiera querido morir así. Y nadie que hubiera seguido a un líder hubiera querido que su líder muriera en vergüenza como él murió. Y usted dirá, ¿y qué tiene eso que ver con autoridad? Hasta ahí la historia va mal. Jesús muere en debilidad. El que nunca pecó por nosotros fue hecho pecado. Ni siquiera hubo engaño en su boca. Cuando lo insultaban, él ni siquiera se defendía. Alguien dijo que tener poder es tener la facultad de hacer algo en contra de alguien y no hacerlo. No sé si me copiaron. Es que usted se encuentre con su enemigo listo para usted acabar con él, pero usted tenga misericordia. Cuando Pilato le pregunta, le dice a Jesús, ¿no vas a responder mi pregunta? Tú no sabes la autoridad que yo tengo. Y Jesús le dice, un momento, ninguna autoridad tuviera si no te fuera dada de mi Padre. Y después le dice, y si yo quisiera, pidiera 12 legiones de ángeles. Entendiendo que un solo ángel mató 185,000 soldados allá en Segunda de Reyes. Si Jesús hubiese pedido 12 legiones de ángeles, se hubiera armado una guerra de características cósmicas que hubiera acabado con el universo. Ahora Jesús va a la cruz, Jesús muere en debilidad, Él muere como un criminal, Él le entrega su vida, Él dice, yo pongo mi vida, y luego dice, y la vuelvo a tomar. Y eso no se quedó en palabras. Al tercer día Él resucitó con poder. Y dice la Biblia que en esos 3 días Él fue al centro de la tierra, Él le predicó a los espíritus encadenados, encarcelados. Jesús resucita, Jesús vence la muerte, Jesús vence la enfermedad, Jesús vence las tinieblas, al diablo y todo su imperio. Y Él resucita. Y si vamos a 1 Corintios 15 nos damos cuenta que Él se le aparece a los discípulos y que Él se le apareció a más de 500 hermanos en Jerusalén. Habían testigos, cientos de testigos oculares de su resurrección. Él resucitó. Después que Él resucita, después que Él tiene tiempo de comunión con los discípulos, entonces, antes de ascender, Él les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Ahora, le voy a lanzar una pregunta. ¿Es que Él no tenía autoridad? Quiero ponerlos a pensar. Es que a partir de ese momento es que Jesús realmente tiene autoridad.
Quiero ponerlos a pensar. Evidentemente que no. Que la respuesta es, Él tenía autoridad. ¿Qué es lo que pasa entonces en la encarnación? Y perdone que hoy estoy un poco como más teólogo, porque esto es teología, esto es teología pura. Jesús era Dios, es Dios. Jesús estuvo en el principio. Juan 1, del 1 al 4, búsquelo por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él estuvo en la creación. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la encarnación? En la encarnación, y busca en su casa Filipenses capítulo 2 para que lo entienda mejor. En la encarnación, Él se humilla hasta lo sumo. Dejar un cuerpo de gloria, dejar millares de ángeles que le adoran, dejar su trono de gloria, dejar la gloria que siempre tuvo para venir a vivir entre nosotros. Humillarse no solo en una cruz, sino a vivir. Y oiga eso, Jesús no vino solo a morir, Él vino a vivir la vida que usted y yo no podemos vivir, una vida perfecta. Una vida perfecta. Como hombre. Es por eso que el modelo perfecto del cristiano es Cristo. No es un cristiano X, no es un pastor, es Cristo. Él es nuestro modelo. Nuestro modelo perfecto de varón, de hombre, de humano es Cristo. Es Jesús. Jesús se hace hombre. El milagro de la encarnación, el Verbo se hizo carne. Nació de una virgen, nació de María. El Hijo de María vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Ahora ese Hijo de María fue engendrado por Dios mismo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y ese Dios tenía poder y autoridad, ese Dios tenía gloria, pero Él decidió, escuche bien, Él decidió echar a un lado su deidad, su divinidad. Y venir a vivir con nosotros para enseñarnos y modelar un estilo de vida. Dice la Biblia que Jesús se sometía a la autoridad de José, su padrastro, y María. Modelo para los niños. A los 12 años ya estaba en el templo haciéndole preguntas de teología a los doctores de la ley. Era el que trabajaba duro en el taller de carpintería de su padrastro José. Él vino a modelar lo que realmente es un hombre. Aleluya, Él vino a eso. Ahora, Él tenía poder, pero Él decidió someterse a la autoridad del Padre. Siendo igual que el Padre, Él decidió someterse a la autoridad del Padre. Es por eso que vemos, si usted busca Efesios capítulo 5, vemos una similitud entre la Trinidad y el matrimonio. Escuchen, hombres, las mujeres tienen la misma dignidad que el hombre, pero voluntariamente y en amor se someten a la autoridad del hombre. ¿Me entendieron, hermanas? Tienen la misma dignidad que el hombre, tienen el mismo derecho que el hombre, pero en amor se someten a la autoridad de un hombre. Eso es matrimonio. ¿No dicen amén? Es deponer algo que
tenemos para obedecer a Dios. Amén. ¿Están aquí? Ahora, Jesús era Dios, en el principio era Dios, en el principio de la creación Él estaba ahí, todo fue creado en Él y por Él. Versículo Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 17 registra la oración sumo sacerdotal de Jesús, uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, cuando Jesús intercede por los discípulos, intercede por su iglesia que comenzaba. Y los versículos 1 y 2, Él dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y en otro versículo Él dice: nadie viene a mí si el Padre no me lo da. Quiero introducir eso porque en la noche vamos a hablar de los últimos dos versículos, cómo esta suprema autoridad de Jesús debe motivarnos al evangelismo. Porque la autoridad de Jesús, aunque sea un discurso políticamente incorrecto, Jesús es el único Dios verdadero. Esa es la verdad del evangelio. Es el único Dios verdadero. Los líderes religiosos todos han muerto y ahí llegó su historia. Todos murieron y de ellos no se dice más nada, murieron. Usted entiende eso, ¿verdad? Hasta ahí llegó todo. Jesús resucitó y no solo la evidencia de que la tumba está vacía, sino la evidencia de que arqueólogos por 2000 años han tratado de buscar el ADN de Jesús en huesos y no lo han encontrado, ni lo van a encontrar porque Él está vivo. Es un hecho científicamente comprobado. Él murió y resucitó. Ahora, Jesús, en Colosenses 1, del 15 al 17, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, dice en Él. Cuando Jesús le dice a los discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, Él no está diciendo: oh, a partir de ahora yo tengo autoridad. No, no es como cuando gana un presidente nuevo, que el día de la juramentación comienza su autoridad. No sé si me entiende. No fue que Jesús fue investido de autoridad ese día. Fue que ese día Él recalcó, recordó, reiteró su autoridad. Toda autoridad. Ya Él había vencido la muerte. Ya Él había salido victorioso en su lucha contra el pecado y contra el diablo. Fueron 3 días y 3 noches en que Jesús estuvo como Jonás. Jonás estuvo en el vientre de un gran pez, Jesús estuvo en el vientre de la tierra. Y Jesús, en esos 3 días, mientras las huestes satánicas celebraban el triunfo de las tinieblas, mientras Satanás celebraba las tinieblas, Jesús estaba a punto de resucitar. Toda autoridad, hermanos, toda autoridad le fue dada, toda autoridad le fue reiterada por cuanto Él cumplió
cumplió. Hebreos dice que por cuanto era hijo, aprendió obediencia y él se hizo humilde hasta lo sumo. Jesús, el ejemplo, el modelo de ser humano, el modelo que usted y yo debemos añorar ser, el modelo que usted y yo debemos anhelar ser. Dice el versículo 16 de Colosenses 1, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En él fueron creadas. Cuando él dice toda potestad, toda autoridad me es dada, él está recordando, recuerden, yo soy. Recuerden que yo soy el que me le presenté a Moisés en la zarza, allá en el Éxodo. Recuerden que en el principio era Dios, allá estaba yo en el huerto. Adán y Eva fueron creados para gobernar. Ahora, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva creyeron en el cuento de la autonomía. Ellos creyeron que al desobedecer a Dios, ellos podían vivir vidas autónomas. Hermanos amados, aunque aparentemente hemos avanzado mucho, la gente viaja al espacio, tenemos smartphone, smart TV, smart home, los carros ahora tienen 80,000 sensores, se puede viajar casi a la velocidad de la luz, pero estamos igualitos que en el Edén, igualito. Estamos igual. El mismo problema de Adán y Eva lo tenemos nosotros. Adán y Eva pecaron porque Satanás le metió en la cabeza que ellos podían ser autónomos, que ellos podían vivir independientes de su creador. Es el mismo cuento que mucha gente cree. Pueden vivir sus vidas sin Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús entonces? Jesús vino a restaurar la comunión del hombre con Dios. Él vino a restaurar eso. Él vino a estrechar el puente para que el hombre se encuentre nuevamente con Dios. En el Edén, dice la Biblia en Génesis que Dios se paseaba al aire del día. Había una comunión perfecta entre Dios y Adán y Eva. Jesucristo vino a pagar el precio para que tú y yo podamos tener comunión con Dios. Para que tú y yo, hermano, tú has meditado en la bendición que es saber que tú te tiras de rodillas y tú puedes hablar con Dios. ¿Tú has meditado en esa bendición? ¿Cuántos han meditado en eso? Es más, sin tirarte de rodillas, tú vas en tu carro o tú te estás cayendo de una escalera y tú puedes hablar con Dios. ¿Has meditado en eso? ¿Has meditado que como hijos de Dios tenemos el privilegio de poder hablar con Dios? Y tú dirás, bueno, yo quisiera hablar con el manager de la compañía que quiero trabajar, o yo quiero hablar con el alcalde de la ciudad. Me gustaría hablar con el gobernador del estado o con el presidente de la nación. Todo eso sería bueno. Ahora yo te pregunto, ¿has meditado como cristiano en la bendición de poder hablar con el que realmente tiene todo poder y toda autoridad, hermano? ¿Has meditado en eso? Si tú no has meditado, medita en eso. Que la oración no se trata ni de tecnología ni de smartphone. Sencillamente, como Adán y Eva hablaban con Dios en el huerto, tú puedes hablar con Dios hoy. Sencillamente.
Amén. Sin tecnología, sin necesidad de electricidad, sin necesidad de Wi-Fi. En Él fueron creadas todas las cosas. Él tiene todo poder y autoridad porque en Él fue creado todo. Todo es de Él. Hermano, este universo es de Él. Este universo no es de los millonarios. Este universo no es de los presidentes. Este universo es de Dios, es de Él. Es por eso que el cristiano vive sin pánico. Sin pánico. Nos cuidamos. Eso sí, porque también tenemos inteligencia. Dios nos dio cerebro. Andamos con nuestra mascarilla, nos limpiamos las manos 80 veces al día. Pero hermano, usted va al supermercado. Yo voy al supermercado y duro 1 hora fácilmente. Y usted entra en contacto con gente que usted nunca ha visto en su vida. Y usted está relajado. ¿Por qué entonces no podemos venir a la casa de Dios y adorar a Dios también relajados? En paz, tranquilos, sin pánico. Porque Él, Jesucristo el Señor, tiene control, tiene autoridad. Él es la autoridad suprema del universo. Él es Dios aún de los virus. Él es Dios de las bacterias. Mire cómo lo dice el pastor Sugel Michelén en su libro El Cuerpo de Cristo. Él dice, Jesús es el Señor. Él gobierna desde las inmensas galaxias hasta las partículas atómicas. Él ejerce su poder y autoridad sobre todas las cosas creadas, absolutamente todas, y sobre todas las acciones de los hombres y de los ángeles, buenos y malos. De manera, dice él, que sin ser autor de pecado, ni siquiera el pecado de sus criaturas puede escapar de su control soberano. Dios está en control de todo. Él está en control, Él cuenta cada cabello de tu cabeza. Él le dijo a los discípulos, oye, no caen 2 pajaritos a tierra sin el consentimiento de mi Padre. O sea, 2 pajaritos que cuestan centavos, el Señor tiene control de ellos. El Señor crea los gusanos para que los pajaritos coman. El Señor crea las moscas para que las ranas coman. Cada insecto de la tierra es creado por Dios con el propósito de alimentar a otro ser viviente en la cadena alimentaria o alimenticia. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Y usted dirá, Dios mío, y el cheque me llegó chiquito. Bueno, el cheque te llegó chiquito, pero la autoridad de tu Dios sigue siendo la misma. Él es Dios. No hay por qué temer, hermano, no hay por qué temer. Él sigue estando en control. Toda autoridad la tiene Él. Y solo Él. Toda autoridad. Hermanos, y Colosenses 1 sigue diciendo que en Él fueron creadas todas las cosas. Y luego dice visibles e invisibles. Hablando de la creación. Las cosas visibles, las invisibles las creó Él. Y luego dice, sean tronos, sean dominios. Cuando decimos que Él es Rey de Reyes, hay mucha gente que dice, Él es Rey de Reyes, y lo cantamos, y la Biblia lo dice, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Él está diciendo es, lo que la Biblia está diciendo es, que hay muchos reyes en la tierra, pero que Él es Rey sobre todos los reyes. Que hay muchos señores, salga por ahí, hay muchos señores, hay mucha gente con mucho dinero, con mucho poder. Ahora, ¿sabe qué? ¿Se ha dado usted cuenta que ante este invisible enemigo llamado COVID-19, todos somos iguales? Todos estamos enmascarados. Pareciéramos como forajidos del viejo oeste enmascarados. Todos andamos cuidándonos de alguien que ni vemos.
No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. Le tememos a un virus invisible. Hermanos, el poder del hombre se ha visto diezmado. El poder del hombre está en el piso. Sea Dios glorificado aún en medio del virus. Él es rey. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos, Él creó tronos, dominios, principados, potestades. Y luego dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Y si alguien dice, bueno, yo no tengo en mi mente servirle a Dios nunca. Bueno, déjame decirte algo, tú fuiste creado para Él. Eso no está en mis planes, el evangelio no está en mis planes. Fuiste creado para Él. Es como que cuando Henry Ford inventó el primer carro, el carro cobrara vida y le dijera, oye Henry, yo no voy a correr. No creas que yo voy a correr con esas ruedas redondas. Yo no voy a correr. Y entonces Henry Ford le diga, yo te creé para correr y vas a correr. Aunque sea empujones, vas a correr. Aunque tenga que darte maniguetas, vas a correr. Porque te creé para correr. Oye, todo fue creado por Él y para Él. Jóvenes que están aquí, tú fuiste creado para Él. Lamentablemente, uno viene a entender eso a veces después que está un poco viejo. Y uno se pasa la vida dando vuelta en el desierto. Dando vuelta en el desierto de la vida. Y vueltas aquí y vueltas allí. Y haciendo muchas veces cosas que son legítimamente buenas. Pero viviendo separados de Dios. Fuimos creados para Él. El salmista dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Que si el Señor no cuida la ciudad, en vano la guardia la cuida. Y después dice, en vano está que te levantes de madrugada, que comas malo, o sea, comas pan de dolores. Y dice, si a Jehová, si a su amado le dará el Señor el sueño, el descanso. Entender esto nos hace descansar, hermano. Hay una parte que es tuya y mía, que es la responsabilidad de cuidarnos. Pero hay una parte que es de Dios y es entender que Él es soberano y que Él tiene toda autoridad. Él tiene autoridad suprema sobre cada especie de este universo. Él está sustentando y sosteniendo el universo completo. Sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuál es el combustible del universo? Jesucristo el Señor. Que el mundo se va a acabar. Mentira. Él está en control. Él es Dios. Hermano, no hay nada por qué temer. Estemos tranquilos. Usemos la máscara como usamos medias. Pero entendamos algo. Él tiene control de tus tiempos. Tú no te vas a morir ni un segundo antes. Tu familia tampoco. Tú estás en las manos de Dios, de ese Dios todopoderoso que dice que tú eres de Él.
Amén. Tú eres de Él. Somos de Él. La suprema autoridad de Jesús debe ser lo que nos motiva a hablarles a otros de Cristo. Él está en control. Hermanos, entender esto nos da descanso, nos da paz. Nos da paz. No vivas tu vida como que el mundo se te está acabando. Vive tu vida y disfruta de la presencia de Dios. Porque un día vamos a encontrarnos con Él y vamos a adorarle y vamos a verlo tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, ¿sí o no? Encontrarnos con Él, vernos con Él, adorarle a Él por la eternidad. Así es que póngase de pie y vamos a adorar al Señor, vamos a adorarle porque todas las cosas le pertenecen a Él. Vamos a adorarle porque Él creó todas las cosas y porque Él sustenta todas las cosas. Él sustenta tu salud. Él sustenta tu familia. Él sustenta tus finanzas. Tal vez tú tienes planes buenos, pero los de Él son mucho mejor. Y Él no te va a dar todo lo que le pidas porque Él conoce el futuro. Él te va a dar lo que te conviene. Porque Él tiene la cosmovisión completa de tu vida y de la mía. Él te va quitando cosas en el camino. Porque Él sabe que te hacen daño. Pero Él te va proveyendo lo necesario para vivir cada día. Él está en control de las galaxias y de los átomos y de las bacterias y los virus. Él sabe cuántas gotas de sangre corren por el torrente sanguíneo de tu cuerpo. Él conoce los 200 y pico de huesos que tú tienes. Aleluya. Y Él cuida a sus criaturas, porque si Él cuida a un pajarito de 2 centavos, ¿cómo? Dice Pablo, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, hermana, descansa en el Señor. No permitas que las circunstancias arropen tu alma y secuestren tu alabanza. No permitas que las malas noticias del mundo ahoguen las buenas noticias del Evangelio que están en ti. No permitas eso. No permitas que el mundo te arrope. El pánico del mundo te vuelva loco. Nosotros estamos en Cristo. Amén, hermanos. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Esa es nuestra esperanza. Estamos unidos a Él y Él está unido a nosotros. Cierre sus ojos, adore al Señor un momentito. Aleluya. Gracias, Jesús. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder obran en mí. Príncipe de paz,
Quiere el Señor que este día tú te rindas a Él. Si tú todavía andas caminando autónomo o autónoma sin Cristo y andas montado en el camión de tu propio esfuerzo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay perdón de pecados en Cristo, absoluto perdón. Tendrás entrada amplia en los cielos al arrepentirte y venir a Él y creer solo en Él, solo en Cristo, para tener vida eterna. Ríndete hoy de todo corazón. Este es el día aceptable. Este es el día de salvación. Oh Padre, nos rendimos a ti una vez más en adoración, en agradecimiento, dándote gracias, Señor, por tu inefable gozo con que nos coronas. Dándote gracias, Padre, por tu cuidado, dándote gracias porque nos salvaste sin tener nosotros ningún mérito, nada bueno. Gracias, Padre. Salva a algunos esta mañana, este día. Tráelos al redil en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor. Y oro por los hermanos, tanto los de esta casa como los que nos ven en otros lugares, que han perdido la paz, la tranquilidad. Padre, que esta palabra tuya los restaure y que hayan entendido tu autoridad suprema sobre todas las cosas. Padre, bendice esta semana, síguenos guardando, despliega tus ángeles, guárdanos de regreso a casa y tráenos con bien al culto de la noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.